Crecí aprendiendo que mi ciudad natal tuvo 3 escándalos importantes en su historia. El primero ocurrió mucho antes de que naciera, cuando un abogado resultó ser un estafador que desfalcaba el fondo de pensiones de su socio durante casi 20 años. El socio fue a la casa del ladrón y disparó una ametralladora. Sí, escuchaste bien, una ametralladora real frente a su casa. El ladrón no estaba en casa en ese momento, pero su auto y casa quedaron destrozados, y la esposa recibió un disparo en la cadera. Ambos hombres terminaron en prisión, uno por malversación y otro por intento de asesinato. El segundo escándalo involucró a un pastor de unos 50 años que huyó con una estudiante de secundaria. Se rumoraba que ella estaba embarazada, y creo que nunca volvieron a ser vistos, pero es este tercer escándalo el peor de los 3. A finales de los 90, cuando aún estaba en la escuela primaria, una mujer recibió una llamada a las 3 a.m. de su hija adulta. Lo único que dijo con una voz que sonaba como si hubiera estado llorando fue: «Mamá, necesitamos recoger a los niños. Te quiero». Y luego colgó. Obviamente, la madre estaba aterrada, así que se apresuró a la casa de su hija y comenzó a golpear la puerta. Las luces estaban encendidas, pero nadie abría la puerta. Después de descubrir que todas las puertas estaban cerradas con llave, la abuela llamó a la policía. Los agentes llegaron, entraron por la fuerza y encontraron a los 2 nietos cerrados en su habitación, durmiendo profundamente y sin darse cuenta de nada. Los policías los llevaron con la abuela y luego volvieron a entrar unos minutos después, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Le dijeron a la abuela que llevara a los niños a su casa durante el resto de la noche, porque en las próximas horas, la casa se convertiría en una escena de crimen importante. He escuchado a algunos decir que la abuela supo en ese momento que su hija había hecho algo terrible, pero no tenía idea de qué era hasta que la policía juntó todas las piezas. Cuando lo hicieron y vieron que era apropiado contarle la verdad, no estoy seguro de que ella pudiera haber imaginado lo espantosa que era la verdad en realidad. El yerno de la abuela enseñaba educación especial en la escuela secundaria local, un hombre que aparentaba ser un pilar de la comunidad. Resulta que no era tan virtuoso como la gente pensaba. Un día, la hija de la abuela estaba revisando las cosas de su esposo por alguna razón cuando se encontró con un teléfono celular que no reconocía. O bien no tenía un código PIN, lo cual parece improbable, o la esposa pudo adivinarlo, porque accedió al teléfono, encontró los mensajes de texto y comenzó a leer conversaciones con números guardados bajo nombres de chicas. Se dio cuenta de que su esposo tenía múltiples asuntos, y para colmo, eran chicas menores de edad en la clase de educación especial que enseñaba. Podrías pensar que la esposa simplemente llamaría a la policía y luego al esposo, en ese orden. Quizás incluso hablaría primero con él solo para hacerle saber lo despreciable que era antes de marcar el 911 o algo así, pero no lo hizo. En cambio, volvió a colocar el teléfono, se puso una cara feliz y fingió que todo era normal durante el resto del día. Dejó que su esposo se fuera a dormir pensando que su secreto estaba a salvo, y luego subió las escaleras, encerró a sus 2 hijos en su habitación y apuñaló a su esposo dormido hasta matarlo con un cuchillo de cocina. La policía pensó que el primer golpe podría haber sido tan decisivo como mortal, ya que el esposo nunca se despertó ni intentó salir de la cama. Ella simplemente lo cortó mientras yacía allí. Luego se ahorcó con una de sus corbatas en el armario después de llamar a su mamá. Supongo que no pudo vivir con la idea de que sus hijos supieran que ella mató a su padre. En lugar de tener que explicarles que asesinó a su padre porque era un degenerado, decidió salir temprano. Lo más perturbador es que no puedo culparla realmente. La abuela terminó llevándose a sus nietos y mudándose fuera del estado, y nadie sabe cómo les contó a esos chicos lo que sucedió, o si alguna vez realmente lo hizo. Pero ni siquiera puedo imaginar cómo se siente vivir con esa carga. El pueblo optó por simplemente desmantelar la casa y construir una nueva en sus cimientos. No querían que el lugar se convirtiera en una especie de meca para todos los extraños que obtienen placer visitando lugares donde han ocurrido tragedias horribles. Supongo que la gente hizo lo posible por olvidar todo el asunto, pero también supongo que cosas como esas nunca mueren realmente, no mientras haya personas para hablar de ellas. De hecho, imagino que pasará mucho tiempo antes de que la gente olvide lo que sucedió esa noche y deje de pasar la historia de generación en generación. Pero parte de mí piensa que la única forma de que eso suceda es si ocurren cosas aún más terribles, cosas más recientes que ahoguen todo lo del pasado.
Y así es como las cosas continúan para siempre, hasta que no quede gente para causar tragedias en primer lugar. En 2015, vivía en Ciudad de México y trabajaba en una agencia de marketing creativo como coordinador de proyectos. La presión de proveer para mi hijo de 1 año y su madre, combinada con las horas exigentes y los viajes de mi trabajo, comenzaron a consumirme. Sentía como si la ciudad me estuviera devorando desde adentro. Una tarde, después del trabajo, mientras estaba de pie en nuestro baño, mi pecho empezó a comprimirse con dolor. Mi novia llamó al 911 y una ambulancia me llevó al hospital. Estuve en la sala de emergencias durante el resto de la tarde y la noche, donde me administraron IV Adavan para calmarme. Alrededor de las 11:30 p.m., me dieron el alta. Llamé a mi novia desde el mostrador de admisiones, quien acababa de lograr que nuestro hijo se durmiera, lo cual a veces era una tarea monumental, ya que era inusualmente inquieto en su primer año. Le dije que simplemente tomaría un Uber, sin darme cuenta de que no tenía mi teléfono ni pertenencias personales. Aturdido y confundido por el Adavan, salí a un bulevar cerca de donde estaba y empecé a caminar hacia el oeste, hacia mi departamento, que estaba a unas 1,5 millas del hospital. Mientras caminaba, un pequeño automóvil hatchback de principios de los 90 se desplazó lentamente a mi lado y comenzó a conducir a mi paso. El conductor dijo algo, pero no pude entender ninguna palabra. Los efectos del Adavan habían reducido drásticamente mis inhibiciones, y me acerqué al auto para escuchar lo que este desconocido intentaba preguntar. Dijo mi nombre. ¿Eres Alfredo? ¿Eres Alfredo?, dijo con un acento muy marcado. Tu nombre es Alfredo, te traté en el hospital, te ayudé, entra, está bien. Se inclinó sobre la consola central y abrió la puerta. Recuerdo pensar que nunca antes había visto a esta persona, pero él conocía mi nombre, sabía que acababa de salir del hospital y llevaba ropa de quirófano. Además, este hombre era pequeño y frágil, no parecía una amenaza. A pesar de lo que normalmente habría sido mi mejor juicio, entré al automóvil casi de inmediato. Pronto lamenté mi decisión al entrar al vehículo. Estaba desordenado, no era el auto de un médico. Había frascos de medicamentos vacíos y envases de comida para llevar esparcidos por el piso del auto, y la bandeja de cenizas estaba tan llena de colillas de cigarrillos que la mayoría de ellas se habían caído al suelo. Noté que el conductor iba más lento de lo que debería, al menos 10 kilómetros por debajo del límite de velocidad. De repente, la realidad me golpeó. Estaba en un auto antiguo y desagradable con un hombre extraño que no conocía en medio de la noche, conduciendo por un bulevar aparentemente vacío en el este de Ciudad de México. Con las alarmas sonando repentinamente en mi mente, le pedí que detuviera el auto. Vivía a la vuelta de la esquina, le dije, y quería tomar aire fresco antes de llegar a casa por la noche. El extraño hombre pequeño no se detuvo. Sintiendo mi miedo, extendió su mano y la colocó en el interior de mi muslo sonriendo. Está bien, ya estás aquí. Nadie puede ayudarte. Ahora te ayudas a ti mismo, me ayudas a mí. Traté de racionalizar esta extraña declaración. Claramente, el inglés no era su primer idioma. Esto es Ciudad de México, pensé. Este hombre ve personas jóvenes y desesperadas todos los días, trabajando en las calles. Manipulador, repugnante y espeluznante, sí, pero peligroso. No estaba dispuesto a descubrirlo. En este momento, el Adavan no era rival para mi miedo y adrenalina. Por instinto agarré su cintura y la arrojé hacia atrás. No soy un truco, me tocas de nuevo y te tocaré. Detén el auto ahora. Mientras el auto comenzaba a reducir la velocidad, pensé en saltar. Debo haber tenido los dedos envueltos alrededor de la palanca de la puerta, porque en ese momento me di cuenta de que la puerta no se abría. Justo cuando estaba a punto de exigir nuevamente que me dejaran salir del auto de este hombre, me di cuenta de que algo iba realmente mal. Cuando giré la cabeza para mirarlo, sentí como si estuviera experimentando déjà vu, como si ya hubiera girado la cabeza, pero estaba en algún tipo de bucle temporal. De repente, me vi a mí mismo desde afuera y por encima del auto. Podía ver todo. Estaba completamente reclinado en el asiento del pasajero de este auto mientras volábamos por la carretera, con los ojos bien abiertos y las pupilas del tamaño de canicas. Fue la cosa más aterradora que había experimentado en mi vida. No sé si lo que estaba viendo era real o imaginario,
Pero mi secuestrador tenía una mano en el volante y la otra parecía estar revisando mi bolsillo izquierdo, como si estuviera buscando algo frenéticamente. No sé cómo explicar el resto de esta experiencia, pero tengo fuertes recuerdos de volver a la realidad bajo la luz fluorescente de una gasolinera, encontrándome mirando la palanca de la puerta y sin poder moverme. Lo siguiente que supe fue que estaba entrando a una tienda de conveniencia buscando un teléfono. Me sentía como si un tren me hubiera golpeado, y recuerdo estar tan confundido y avergonzado que ni siquiera podía articular lo que acababa de suceder. No sabía si habían pasado 15 minutos desde que subí al auto de ese hombre o 6 horas. Ni siquiera sabía si algo había sucedido. Tal vez estaba en medio de un quiebre psicótico. Cuando salió el sol, me di cuenta de que estaba en otro bulevar, que no era el mismo en el que estaba antes. Recordé mirar la pulsera del hospital y recordé el ataque de pánico. La sala de emergencias, el médico de emergencias que me trató tan amablemente y la mujer que me ayudó a llamar a mi novia antes de irme. También recordé al pequeño hombre asiático y frágil que llevaba ropa de quirófano y me llamaba por mi nombre, ofreciéndome egoístamente un viaje a casa. No recuerdo haberle dicho dónde vivía, y él nunca lo hizo. Esta historia no trata sobre un fantasma o un encuentro con un extraño escalofriante, ni siquiera es sobre una experiencia cercana a la muerte o algo así. De hecho, nunca estuve en peligro durante el evento que estoy a punto de contarles. No obstante, es un recuerdo perturbador que llevaré conmigo hasta el día que muera. Crecí en una pequeña ciudad, de esas que apenas podrías llamar pueblo si no fuera por la cantidad de personas que viven allí. El centro era solo un par de cuadras de largo, y en el medio de todo eso estaba uno de los edificios más grandes de la zona, el cine local, nombrado según la ciudad. Recuerdo ir allí cuando era muy joven, alrededor de los 7 años, y ver la primera película de Pokémon. Probablemente no era nada comparado con los cines que tenemos hoy en día, pero en ese entonces era enorme para mí y me encantaba. Así que, unos años después, supe que el cine iba a cerrar. Me sentí realmente triste al respecto. El edificio fue vendido a un grupo religioso que lo usaba para sus servicios. Ya saben, el tipo de servicios con música fuerte, grandes multitudes con los brazos en el aire cantando rezos, algunos teniendo convulsiones en el escenario mientras el pastor grita a través de un micrófono. Cada vez que pasaba por el antiguo cine, veía los anuncios de la congregación donde solían estar los carteles de las películas, y si estaban en sesión, podías escucharlos cantar desde el otro lado de la calle. Este grupo fue dueño del cine durante casi una década, hasta que el gobierno local recuperó el edificio para restaurarlo como un monumento histórico de la ciudad. Cuando esto sucedió, estaba estudiando construcción con la intención de seguir arquitectura o ingeniería civil en la universidad, y mi clase tuvo la suerte de estar involucrada en el proyecto de restauración del cine, ya que 2 de nuestros profesores eran arquitectos que trabajaban en ello. Siempre recordaré el día en que fuimos a visitar el antiguo cine. Nuestra clase era pequeña, solo unos pocos estudiantes, pero todos teníamos más o menos la misma edad, así que compartíamos recuerdos de la infancia cuando el cine estaba en funcionamiento. Corrimos por los pasillos del auditorio, nos sentamos en las sillas como cuando éramos niños, y comenzamos a golpear el suelo de madera con los pies, llenando la habitación con ecos de nuestros tambores y risas, una especie de ritual que todos solíamos hacer justo antes de que comenzara la película. Una vez que terminó la sesión de nostalgia, volvimos al propósito del viaje y comenzamos a inspeccionar el edificio. Estábamos muy emocionados porque era una oportunidad única para ir a lugares a los que nunca se nos habría permitido ir de otra manera. Nos aseguramos de revisar cada rincón, cada habitación, no importa cuán lejos o cuán oscuro fuera. La primera que encontramos estaba debajo del escenario, en una de las esquinas. Había una puerta pequeña, apenas visible, probablemente porque estaba destinada al personal de mantenimiento. Detrás de ella encontramos una larga habitación llena de calderas oxidadas y partes del antiguo sistema de calefacción que ya no estaba en uso. El lugar era un poco espeluznante con todas esas viejas tanques y tuberías apiñándose en el espacio estrecho, pero lo que encontramos más allá de ellos fue lo que realmente empezó a desconcertarnos.
Esta habitación era pequeña, muy pequeña. Después de todo, básicamente era solo un espacio residual detrás de las calderas. Sin embargo, contrastaba tanto con el resto del área que bien podría haber sido de un lugar completamente diferente. Las paredes estaban pintadas de un color claro, blanco creo, pero no lo recuerdo muy bien porque lo que realmente captó mi atención fueron los dibujos en su interior. Había arcoíris, un sol sonriente, árboles, flores y gente feliz con sonrisas en sus caras y ojos de puntos. Era claramente un lugar de cuidado infantil. Toda la clase y el profesor se reunieron para ver el descubrimiento, y todos estábamos muy confundidos acerca de la extraña ubicación de esta habitación. Podíamos entender la necesidad de un lugar para cuidar a los niños que eran demasiado pequeños para estar entre la multitud durante las oraciones, o tal vez los hijos de las personas que trabajaban allí. Pero el lugar era simplemente extraño. El escenario probablemente era uno de los lugares más ruidosos en el auditorio durante los servicios, y esto estaba justo debajo, así que no había forma de que pudiera ser un lugar tranquilo para los niños. Salimos de la sala de calderas y continuamos nuestro recorrido por el teatro, un poco desconcertados por nuestro hallazgo, pero sin darle demasiadas vueltas. Fuera del auditorio, encontramos los baños, ambos en terrible estado, la taquilla de venta de boletos y una gran escalera que conducía a un entrepiso en el auditorio, donde la mitad de los asientos estaban totalmente arruinados debido a una filtración en el techo. Maldije a esas personas por no cuidar adecuadamente del edificio. Con esa parte terminada, lo único que quedaba era la sala de proyección en el tercer piso. Detrás de la taquilla de boletos, había una puerta que llevaba a una escalera de caracol. No recuerdo cuán alta era en realidad, pero debían de ser más de 10 metros de escalones metálicos, sin un solo descanso. No era exactamente un atleta, pero podía caminar varios kilómetros sin problema, y andaba en bicicleta de ida y vuelta a la escuela todos los días. Sin embargo, cuando llegué a la cima de las escaleras, estaba agotado, y no fui el único. Todos mis compañeros se quejaron de lo difícil que era subir allí. Después de un breve descanso para recuperar el aliento, continuamos explorando el tercer piso. Era básicamente un pasillo estrecho con algunas divisiones para formar diferentes habitaciones, pero era más que suficiente para lo que fue diseñado. La primera habitación desde las escaleras era el depósito de almacenamiento, probablemente donde guardaban las películas y otros equipos. Excepto por algo de basura, estaba en su mayoría vacío. La segunda habitación era la que todos estábamos emocionados de ver: la sala del proyector. La antigua máquina aún estaba allí y había incluso algunas piezas esparcidas alrededor. Era una auténtica pieza de historia y estábamos todos muy emocionados por explorarla. Así que nadie se molestó en pasar a la última habitación hasta que estábamos a punto de irnos. Y allí lo vimos de nuevo. Había un tren en este lugar en lugar de un arco iris. Algo estaba escrito en letras grandes y coloridas, algo sobre Cristo. No lo recuerdo bien, los dibujos eran un poco antiguos y la pintura estaba un poco desgastada de las paredes, pero los colores eran tan alegres como cabría esperar en un lugar donde juegan niños. Mi corazón se hundió en mi estómago cuando me di cuenta de lo que era realmente ese lugar, el que estaba detrás de las calderas, probablemente sirviendo al mismo propósito. Me di cuenta de lo aislada que estaba esa habitación, literalmente lo más lejos posible de todos los demás. Pensé en los 3 pisos de escaleras y me imaginé cómo sería que un niño caminara todo el camino hacia arriba, solo para terminar en esa habitación, la habitación con el tren colorido en la pared. Mis compañeros de clase y yo intercambiamos expresiones horrorizadas. Sabía que estaban pensando lo mismo. Nunca volvimos a visitar el cine, aunque continuamos con el proyecto de restauración durante varios meses, y nunca hablamos de esas 2 habitaciones. Los casos de explotación de niños en la iglesia son conocidos por todos, hasta el punto de que un sacerdote depredador es prácticamente un cliché. Pero esto es algo que piensas que sucede en algún lugar lejano, en otra ciudad, incluso en otro país. Nunca imaginas que pueda suceder en el mismo pueblo donde vives, en el lugar donde creciste, en el mismo edificio donde alguna vez viste una película de Pokémon cuando tenías 7 años. Hace unos 3 años, cuando tenía 18 años,
Trabajaba como camarero en un restaurante en el centro comercial. A pesar de ser muy introvertido, nunca afectó mi relación con los clientes. Sin embargo, hablar con personas a las que no estaba sirviendo me generaba mariposas en el estómago. Acababa de terminar mi turno alrededor de las 5 p.m. y estaba saliendo cuando noté a una mujer que parecía estar sufriendo, agarrándose el estómago y mirándome. Tenía que pasar por su lado para llegar a la salida y estaba tratando de evitarla porque no estaba buscando conversación. Además, no me gustaba cuando la gente pedía dinero. Sé que suena egoísta, pero tuve que trabajar muy duro por la poca propina que me dieron los clientes ese día. Me abrí paso entre la gente, pero ella me llamó. Actué como si no la hubiera escuchado y aceleré el paso. Eventualmente, ella corrió hacia mí y agarró mi brazo, llorando. Por favor, hermano, tengo hijos y tengo cáncer de estómago. Levantó su camisa sucia y me mostró una gran cicatriz quirúrgica en el estómago. Le dije que no tenía nada, pero ella continuó insistiendo. Finalmente corrí hacia las escaleras y subí por ellas. La vi persiguiéndome, pero yo era mucho más rápido. Disminuyó la velocidad en la segunda escalera para recuperar el aliento, y me bajé en el tercer piso, donde ella no podía verme. Tomé el ascensor junto a las escaleras de regreso al primer piso para poder salir. Eventualmente llegué a la parada de autobús y me dirigí a casa. Cuando bajé en la parada, fui a la tienda de la esquina para comprar pan. Al final de la calle, vi a la mujer del centro comercial y a su novio. Seguramente me habían visto, aunque estaba tomando una ruta más larga para evitarlos. Alrededor de las 7 p.m., escuché un golpe en mi puerta. Vivo en una casa que tiene 2 puertas corredizas frente a la entrada principal. Miré por la ventana y, para mi horror, vi a la mujer y a su novio. Permanecieron fuera de mi casa durante 2 horas hasta que llegaron mis padres. Le rogaron a mis padres por dinero o comida para alimentar a sus hijos. Mi padre encontró extraño que estuvieran allí hasta alrededor de las 9 p.m., así que les dijo que no teníamos nada y que se fueran de nuestra propiedad antes de llamar a la policía. Sorprendentemente, se fueron sin más problemas. Le expliqué a mis padres que estas personas me habían estado pidiendo dinero en el centro comercial. Me siguieron a casa y se quedaron afuera de la casa durante 2 horas. Afortunadamente, nunca los volvimos a ver después de eso.